demandante o al demandado. Si no lo escucha al demandante o al demandado antes de expedirse la resolución final, ninguno de ellos podría decir que se ha violado el debido proceso. ¿Sí? Más bien sí, en el proceso penal, por ejemplo. Si no se le escucha, si no se le oye, si no se le da la oportunidad de que se manifieste el acusado, luego de que se han actuado todos los medios de prueba y antes de expedir sentencia, se omite este procedimiento, entonces se habría violado el debido proceso. ¿De quién? De esa persona. ¿Por qué? Porque la ley dice que se le debe, no se le puede, se le debe escuchar. Y por tanto, al no habérsele escuchado, se ha violado su derecho de defensa material, o también denominado sustancial. ¿Sí? Muy bien, retornemos nuevamente a nuestra diapositiva. Estamos aquí entonces. Si ese es el derecho material, porque el derecho material comprende básicamente el reconocimiento a partir de la Constitución al derecho de defensa, entendido como la defensa que se puede hacer la misma parte, en este caso, demandante, demandado, si es en un proceso civil, o el acusado en el proceso penal, pero también comprende el derecho de defensa formal. Pero que necesaria y obligatoriamente tiene que hacerse a través de un asesoramiento técnico. Es decir, a través de un profesional en derecho. ¿Y por qué se denomina formal? Porque ese asesor técnico va a realizar la defensa de la parte, sea demandante, sea demandado o sea acusado, sea agraviado, sea actor civil, conforme a las normas jurídico-procesales. Eso lo podría hacer la propia parte. Respuesta no. ¿Y por qué no? Porque la parte, el acusado otra vez, el actor civil en un proceso penal, el demandante o el demandado o el tercero legitimado en un proceso civil, no es una persona con conocimientos en derecho. Más bien es una persona lego en derecho. No conoce derecho. Entonces, si no conoce derecho, obviamente se sobreentiende que no conoce las normas jurídico-procesales. Y si no conoce las normas jurídico-procesales, no podrá hacer su defensa formal. Necesariamente, esa defensa formal tendrá que estar a cargo de un profesional en derecho. Esta defensa formal es la que se conoce propiamente como derecho de defensa. De forma tal que cuando un sujeto que sea parte en un proceso, en forma general, no haya tenido la oportunidad, digo la oportunidad, jóvenes, no la obligación, no,
la oportunidad de que sea defendido por un profesional en derecho, entonces se dice que se ha violado su derecho de defensa. ¿Y por qué digo oportunidad? Porque ningún derecho, pues, jóvenes, es absoluto. Y el derecho de defensa tampoco. El derecho de defensa es uno, al igual que los demás, relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque lo que hace el Estado es solamente darle la oportunidad. Decirle, usted puede, no usted debe, usted puede ejercer su derecho de defensa. Pero eso va a depender de usted, ¿no es cierto? Va a depender de usted. Si usted desea, puede usted tener un defensor jurídico. Si usted no desea o no tiene las posibilidades económicas o tiene cualquier otro motivo para no estar asesorado, en un proceso civil no habrá ninguna consecuencia negativa. No se habrá vulnerado el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque sí ha tenido la oportunidad, solo que ese demandado, ¿no es cierto?, no ha querido o no ha podido estar asesorado por un abogado. ¿Qué pasa si, pues, ese demandado dice, el juez le dice, señor, usted tiene derecho a tener un defensor técnico? Y ese demandado dice, no, señor, yo no lo requiero. Para mí no es necesario. Por tanto, yo mismo me voy a defender. ¿Qué le podría decir el juez? No, señor, usted de todas maneras tiene que estar asesorado por un abogado. No. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Dependerá de él. Sin embargo, en el proceso penal no ocurre lo mismo. Ahí sí o sí tendrá que estar asesorado por un defensor privado, o sea, de su elección, y si no lo puede hacer, ahí tendrá que ser sustituido o reemplazado por un defensor público. ¿Sí? Oiga, ¿por qué en uno, por qué no en otro? Ya lo dijimos en la sesión anterior. Porque la naturaleza jurídica del bien protegido no es el mismo. Mientras en uno está en juego el derecho a la libertad de la persona, en el otro solamente estará de por medio algún bien de carácter patrimonial. De manera excepcional se tratará de un bien de carácter extrapatrimonial. ¿Sí? Entonces, debo hacer también mención que el derecho de defensa material, que es el que se realiza la propia persona, la propia parte por sí mismo, tampoco es obligatorio. No estoy diciendo que no debe dársele la oportunidad, sino más bien me estoy refiriendo a lo dime. Ya, un momentito abajo. No me estoy refiriendo a que se le puede dar o no se le puede dar, no, se le tiene que dar la oportunidad. Lo que estoy refiriendo más bien es que la defensa material, cuando la ley así lo disponga, debe tener esa oportunidad. Dependerá ya de él, de esa parte, si hace o no hace uso de su derecho a la defensa material. Ejemplo, ¿qué pasa si yo, juez, le digo al acusado, señor, usted tiene derecho a hacer su autodefensa, a decir su última palabra, mal dicho, por cierto, o hacer su defensa material? Lo escuchamos, señor, o yo lo escucho como juez. Y el señor contesta y dice, no tengo nada que decir, señor juez. Ah, bueno,
esa ya es su decisión de la parte. ¿Sí? Por eso decimos que no es obligatorio. Lo que es no es obligatorio que el señor tenga que pronunciarse. Lo que es obligatorio es darle la oportunidad. ¿Listo? Bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, debo hacer una precisión. Acabo de señalar que la defensa, el derecho de defensa formal, es aquel que está a cargo de un profesional del derecho. ¿No es cierto? Sin embargo, cuando no Doctor, se buenas tiene... noches. ¿Qué tal? Dígame. Doctor, no sé si soy la única persona que tiene el problema, pero no logro ver sus diapositivas. Oiga. Perdón. En efecto, no lo he compartido, señorita. Entonces, todas no lo están viendo. Y nadie me dijo nada. Sí, doctor, yo creí que era la única que no podía verlo, pero... No. Más bien creo que es usted la única que está atendiendo. Los demás creo que no están muy atentos. A ver. Ahora sí. Listo. Decía entonces que Doctor, disculpe, solo se ve su pantalla, no se ve aún las diapositivas. Se ve solo el Meet. se me ve a mí, pero no se ve la diapositiva. Solo se ve lo que está compartiendo sobre el Meet, pero no se ve en este caso las diapositivas. A ver, entonces. Creo que no sé cómo es esto. A ver. Detener la presentación. Vamos a detener la presentación entonces. A ver, así vamos a... Che, la verdad que no sé cómo es esto, pero mejor toda la pantalla. Quería solamente proyectarles una parte de la diapositiva y otra parte mía, pero creo que no se pueden. Bueno, no es que no se pueda, sino que no manejo muy bien este tema. Entonces vamos a poner nomás pantalla completa. Acá está. Ahora sí vamos a proyectar. ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí, doctor. doctor. Ya, listo, ahora sí. Ya. Decía entonces que estamos viendo el derecho de contradicción, jóvenes, y vamos a hacer rápidamente un repaso porque una cosa es con la diapositiva y otra sin la diapositiva, ¿no? Que
el derecho de defensa se puede ejercer de dos formas. Habíamos dicho ya en la clase anterior y solamente estamos haciendo unas precisiones. El derecho de defensa material y el derecho de defensa formal. El derecho de defensa material, primero, abarca todo, abarca el derecho de defensa formal y material mismo. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa material es el reconocimiento de manera abstracta, de manera genérica, a partir de la Constitución, en los artículos que ya vimos en la sesión anterior, que nos dice básicamente que cualquier persona que está o que es parte en algún proceso de carácter jurisdiccional tiene derecho a la defensa. Sí. Ese es el derecho de defensa general. El derecho de defensa material comprende precisamente ese extremo. Entonces, si nos preguntasen, señor, ¿el derecho de defensa en forma general lo reconoce el derecho material o el derecho formal? La respuesta, el derecho material. ¿Por qué? Porque lo reconoce como un derecho general, como un derecho abstracto. ¿Listo? Pero ya propiamente, ya de manera más específica, ¿qué debemos entender por el ejercicio de la defensa material? Por lo que se conoce como la autodefensa. O sea, aquella que lo tiene que hacer la propia parte, con sus palabras. No tiene que ser un abogado, él mismo. Defensa material, autodefensa o defensa sustancial. ¿Y por qué? Primero, porque constituye un derecho. Pero como ningún derecho es absoluto, lo que tenemos que verificar es que tiene que estar regulado por la ley. Y si no está regulado por la ley, no habrá derecho material. O sea, no habrá autodefensa. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en el proceso civil, por ejemplo. En el proceso civil no está regulado el derecho de defensa material, entendido como autodefensa. Es decir, que el señor juez no tiene la obligación, antes de emitir una resolución final, de decirle al señor demandante o al señor demandado: a ver, usted mismo, señor demandante, o usted mismo, señor demandado, dígame, ¿qué tiene usted que señalar respecto de este proceso? No. Eso es lo que se conoce como el derecho a ser oído. ¿Sí? Que ahora sí lo van a ver, porque antes yo pensé que lo estaban viendo. Aquí, el derecho a ser oído. Es de carácter sustancial, de carácter material. ¿Sí? El derecho a ser oído. Entonces, una primera conclusión. ¿El derecho a ser oído está establecido o es exigible en el proceso civil? Respuesta: no. Oiga, el derecho a ser oído, ¿en qué otro proceso sí es obligatorio? En el proceso penal. Ahí sí o sí tiene que dársele la oportunidad al acusado para que pueda señalar cuál es su punto de vista respecto de los cargos que le están haciendo. Ahora, decía que no es obligatorio que se tenga que cumplir con este derecho material a ser oído, no. Lo que es obligatorio es dar la oportunidad. ¿Por qué? Porque podría renunciar fácilmente
el acusado en el proceso penal a decir que no va a decir nada. Si eso dice, no podremos decir más adelante, se ha violado el derecho a ser oído. No, ¿por qué? Porque sí se le dio la oportunidad, pero no la supo aprovechar. No dijo nada al respecto de los cargos que le están haciendo. ¿Ok? Muy bien. Si ello es así, la otra defensa, la otra forma de defensa es la defensa formal. Y ahora regresamos, como decía, a nuestra diapositiva. ¿Sí? Esta, ¿sí? La defensa formal. La defensa formal es aquella que se realiza por parte de un profesional en derecho. Y al que tiene derecho, valga la redundancia, un sujeto que es parte en un proceso. Basta que sea parte, tiene derecho a una defensa formal. De manera obligatoria, sí, de manera obligatoria. Pero igual, lo que es obligatorio es darle la oportunidad a que pueda hacer uso de su derecho de defensa. Ya dependerá en el proceso civil si esa parte quiere o no quiere, desea o no desea estar asesorado por un profesional. Y señalaba hace un momento, ¿qué pasa si un demandado, ¿no es cierto? O un demandante, ¿no es cierto? En un determinado proceso, ya cuando están en la audiencia, el juez le pregunta, señor demandante, ¿su abogado? Y dice, no señor, no lo requiero. El señor demandado, no, yo sí estoy con mi abogado. Ya, correcto. Señor demandante, ¿usted no va a estar asesorado por un abogado? No. Perfecto. ¿Podrá decir que se ha violado su derecho de defensa ese señor demandante? Respuesta no. O si fuera al contrario, si el señor demandado no estuviera asesorado por un abogado y éste renuncia expresamente, tampoco se violaría su derecho de defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es perfectamente renunciable. Estoy hablando del proceso civil. No ocurre lo mismo en el proceso penal. En el proceso penal no es que el señor acusado pueda decir, bueno, yo no deseo. No. El señor obligatoriamente tiene que estar asesorado por un abogado, sea de su elección, y si no tiene uno de su elección, tendrá que ser uno del Estado. ¿Por qué la diferencia entre uno y otro? Por los derechos que están en debate. Derecho a la libertad en el proceso penal y en el proceso civil derecho de carácter privado, generalmente patrimonial. ¿Listo? Entonces, vean, si hemos entendido de que el derecho de defensa formal es aquel que tiene cualquier sujeto de derecho, cualquier persona que es parte en un proceso, entonces, cuando no lo tenga, no se le haya dado la oportunidad, diremos que no ha tenido el derecho de defensa. Se le ha privado de su derecho de defensa. ¿Listo? Pero, y aquí viene lo que quería hace un rato señalar. No podemos confundir el derecho de defensa con el derecho de, el derecho de defensa legítimo. No, jóvenes.
¿Y por qué hago esta tingencia? Porque con alguna frecuencia se dice, señor juez, dicen, no ustedes. ¿Quién lo dice? Su abogado, pues, porque es el derecho de defensa formal, ¿no? Su abogado dice lo siguiente, señor juez, se ha violado el derecho a la legítima defensa de mi patrocinado. ¿Por qué? Porque no se le ha notificado debidamente en su domicilio real. Por tanto, no ha tenido derecho a la legítima defensa. Eso es incorrecto, joven. Una cosa es el derecho de defensa, que ya sabemos que es el referido a la defensa formal, y otra cosa es el derecho a la legítima defensa. Eso no es propio. Ustedes como abogados no se pueden expresar así, porque van a causar una impresión negativa de manera inmediata. Claro, de quien más o menos esté ubicado y conozca algo de esto, ¿no? Porque quien no conozca dirá, bueno, pues debe ser igual derecho de defensa o derecho a la legítima defensa. Deben ser sinónimos. No, no son sinónimos. Son instituciones totalmente distintas. El derecho de defensa es desde el punto de vista formal, o sea, aquella persona que ha sido o que tiene derecho a que lo defienda un abogado cuando es parte en un proceso. Eso es derecho de defensa. El derecho a la legítima defensa, más bien, es de carácter más específico. Y eso solo procede en materia penal. En otras palabras, solo podremos hablar de legítima defensa en un proceso penal. Y no en cualquier circunstancia, como si acabamos de señalar. ¿Cuándo hay violación al derecho de defensa? Cuando esa persona no se le ha dado la oportunidad para que pueda defenderse. En forma general, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo notificaron, o porque se murió el señor y sus herederos no salieron a proceso, etcétera, cualquier fuera el motivo. Lo cierto y concreto es que no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa porque no se la concedieron. En cambio, la legítima defensa solo se podrá hablar cuando en la comisión de un delito el sujeto pasivo, o sea, el agraviado, se ha visto obligado por las circunstancias de defenderse, o se ha visto obligado a defenderse para proteger su integridad física o para proteger su propia vida. Eso donde lo encontramos en el artículo 20, inciso no sé cuántos, porque yo no soy codiguero, del Código Penal. Ni siquiera del Código Procesal Penal, jóvenes, del Código Penal. O sea, es una institución de carácter sustantivo penal. No es una institución de carácter procesal penal. Espero que se haya entendido. No obstante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pregunto, ¿alguna duda? Doctor, una consulta. A ver, dígame. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso el demandado tiene como profesión abogado, ¿puede él mismo defenderse? Muy buena pregunta, señorita. Muy, muy, muy buena pregunta. A ver, y eso, jóvenes, ustedes, bueno, antes como preámbulo nada más, vamos a abrir paréntesis.
Nuestra profesión es tan bonita, jóvenes, tan bonita que todos los días se habla de derecho. Si ustedes se dan o le ponen un poquito de atención a las noticias, a los tanto televisivo, de prensa escrita, prensa televisada y radial, se van a poder percatar que todos los días se habla de derecho. Todos los días, ¿no? No hay un día que se deje de hablar de derecho. O no habrá una sola noticia que no esté relacionada con el derecho. Y ustedes también dentro de ese ámbito habrán podido ver de que hay muchos profesionales en derecho que tienen la condición de sujetos pasivos. Es decir, la condición de demandados en un proceso civil o la condición de procesados en un proceso penal. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo, en qué estadio procesal nos encontremos en un proceso penal, porque la palabra procesado es cuando ya está formalmente procesado con conocimiento del Poder Judicial. Porque ya seguramente cuando vean el proceso penal van a ver que hay distintas denominaciones que tienen el sujeto pasivo. Hay en sospechoso, denunciado, procesado, acusado, condenado. Todas esas denominaciones puede asumir un sujeto pasivo en un proceso penal. No ocurre lo mismo en un proceso civil. En un proceso civil o es demandante o es demandado. Lo vamos a ver en la siguiente sesión de clases cuando veamos partes en el proceso. Muy bien, pero ahora hablemos de esto. Entonces, nos preguntaremos, como seguramente la compañera también se pregunta ahora, oiga, ¿y qué pasa si yo, que soy abogado, soy sujeto pasivo en un proceso? En un proceso en general, proceso penal, civil, constitucional, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿mi derecho a la defensa formal, eso es lo que se pregunta la compañera, ¿puedo ejercerlo yo mismo? Porque me están diciendo de que tiene que estar con el asesoramiento técnico, es decir, a cargo de un profesional en derecho. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo ejercer mi derecho de defensa formal si soy abogado? Y la respuesta es casi obvia, ¿no? Claro que sí. No hay ningún impedimento. Nada impide. Nada obsta. No hay prohibición alguna. Pero si hemos prestado atención a algún caso en concreto, ustedes habrán visto de que casi en todos, casi en todos, salvo algunas excepciones, a pesar de que esa persona, sujeto pasivo, tiene la condición de abogado, lo defiende otro abogado. ¿Y por qué? La primera respuesta que tengo que darle a la compañera es, ¿existe alguna prohibición? Y la respuesta es no. ¿Puedo entonces yo mismo ejercer mi derecho de defensa formal? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho de defensa formal debe estar a cargo de un profesional en derecho. Se trata de una defensa jurídica. Y si yo soy profesional en derecho, claro, obviamente, siempre y cuando esté debidamente habilitado, pues con alguien me diga, doctor, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ya soy bachiller en derecho, me podría defender? Respuesta no. Doctor, ya me gradué, me falta colegiar. No. Tiene que cumplir con todos los requisitos. Pues recién hablaremos de una defensa formal debida. Pero si ya soy abogado, ni hablar. Usted puede hacerlo. Entonces, lo siguiente es preguntarnos, oiga, doctor, ¿y por qué en otros casos, o en la gran mayoría de casos,
como usted dice, defiende un abogado a otro abogado. Allá. Eso se debe, jóvenes, a una cuestión ya de principio, a una cuestión de estrategia o a otras causas. Pero generalmente tiene como motivación que el derecho de defensa siempre es ajeno, ¿verdad? Ustedes van a defender siempre, bueno, quien habla y todos los abogados, defendemos siempre a terceros, ¿sí? No defendemos normalmente a nosotros mismos. Entonces, ese vínculo hace de que tratemos de ser más objetivos. ¿Sí? Seguro estoy que si ustedes se defendieran a sí mismos, no va a proceder o no van a proceder con objetividad. Van a proceder con apasionamiento. ¿Por qué? Porque están defendiéndose a sí mismos. Está de por medio sus propios intereses, sus propios derechos. En cambio, cuando yo lo defiendo a mi patrocinado Juan Pérez Quispe, ¿está de por medio mis intereses? ¿Están de por medio mis derechos? No, están de por medio los intereses de mi patrocinado. O sea, intereses ajenos al defensor. Entonces, eso hace que yo lo vea con mayor objetividad. Y por eso, para ustedes, ya cuando vayan a ejercer, van a chocarse con la realidad. Y muchas veces van a ver que el patrocinado les van a pedir a ustedes que hagan cosas que no corresponden. Doctor, ¿y esto por qué no hacemos así? ¿Y esto por qué no hacemos así? Sí, ¿por qué? Porque ellos están pensando apasionadamente. Ellos son parte mismo en el proceso, nosotros no. Y por eso, jóvenes, nosotros tenemos que conservar ese principio de objetividad. La poca experiencia, diré siempre poca a pesar de que voy a cumplir ya como 30 años de abogado, me ha dado algunas sorpresas, por llamarlo de alguna manera, cuando he visto que abogados se agreden verbalmente. Inclusive en alguna oportunidad vi que se querían ir a las manos, se querían agredir físicamente. Lo que pasa es que esos colegas no están viendo de que no están de por medio sus propias causas. Ellos son simplemente asesores técnicos. Y lo que van a versar, o lo que nosotros vamos a versar cuando seamos abogados, son nuestros puntos de vista jurídicos. ¿Sí? Y quien los va a resolver en todo caso es el juez. Y si eso es así, ¿por qué me tendría que confrontar? ¿Por qué tendría que agredirme verbal o físicamente con el abogado de la otra parte? Eso significa que ese abogado o esos dos abogados están tomando el caso con apasionamiento. Y generalmente cuando les falta ya argumentos de orden jurídico. Respondiendo a la pregunta de la compañera en concreto, entonces, no hay ningún impedimento legal para que cuando una parte o un sujeto pasivo que es parte en un proceso tenga la condición de abogado, pueda ejercer su derecho de defensa formal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Ninguno. Pasamos entonces ahora sí. Este derecho de contradicción acabamos de ver que se puede ejercer de manera sustancial o material y de manera formal. Pero, si se habrán dado cuenta, lo que nos interesa y debemos ponerle mayor énfasis, debemos ponerle mayor importancia, debemos darle mayor importancia, es al derecho de defensa material o al derecho de defensa formal. Nosotros que vamos a ser abogados. Evidentemente al derecho de defensa formal. ¿Por qué? Porque se va a estar a cargo de nosotros. El derecho de defensa sustancial o material va a estar a cargo de quién? De la propia parte. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que preguntar, muy bien, ¿yo qué voy a hacer? Yo, futuro abogado, ¿qué voy a hacer o voy a tener a cargo el derecho de defensa formal? ¿No es cierto? ¿Cómo lo debo ejercer? Porque yo no le voy a decir pues a mi patrocinado, a ver, señor demandado, ¿usted cómo más o menos quiere usted que yo lo defienda, pues? Usted tiene que decirme, señor. Seguro que ese patrocinado, ese sujeto procesal, nos va a decir, discúlpeme, doctor, ¿a qué cree que he venido pues a su oficina? Porque usted es el profesional en derecho, usted tiene que decirme más bien cómo nos vamos a defender o cómo me va usted a defender, ¿no? Propiamente. De eso trata esta diapositiva. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ejercer el derecho de defensa formal? Lo que tienen al frente podríamos tomarlo desde dos puntos de vista. Primero, desde un punto de vista general. Y luego, desde un punto de vista particular, entendido del siguiente modo. Desde el punto de vista general, la defensa formal o formalmente hablando, ustedes, futuros abogados, podrán ejercer el derecho de contradicción de dos maneras. Claro, eso siempre va a significar asumir una posición activa, porque no habrá derecho de defensa formal pasiva, jóvenes. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa formal activo es porque voy a asumir una posición positiva, voy a desplegar determinadas acciones para ejercer el derecho de defensa formal. Por eso decimos que es una actitud activa. Pero si yo, abogado, voy a decir, así nomás, déjelo, señor, no le haga caso, ese señor demandante no va a ganar el proceso. Entonces, estoy asumiendo un derecho de defensa formal pasivo. ¿Sí? ¿A eso se refiere esta diapositiva? No. Se refiere al derecho de defensa desde el punto de vista formal que voy a asumir yo como abogado, pero asumiendo una actitud activa, o sea, voy a desarrollar determinados actos, voy a desarrollar determinadas acciones. ¿Sí? Decía entonces que desde el punto de vista activo, el derecho de defensa, formalmente hablando, puede ejercerse de dos maneras.
decía también de que lo vamos a ver desde el punto de vista general. ¿Qué puedo hacer en forma general cuando asuma la defensa del sujeto pasivo? O sea, del demandado. Porque estoy hablando de derecho de defensa, ¿verdad? O de un procesado penalmente. En forma general. En cualquier sujeto pasivo. Puedo hacer un derecho de defensa de forma y puedo hacer un derecho de defensa de fondo. Digo puedo. No estoy diciendo que debo. ¿Por qué? Porque el derecho de forma o el derecho de fondo va a depender de la casuística. Y el derecho de fondo va a depender propiamente de la posición que vaya a asumir el sujeto pasivo. Respecto de la pretensión del demandante o respecto de la pretensión del sujeto activo. ¿Sí? ¿Cómo voy a ejercer el derecho de defensa de forma? A través de excepciones procesales y de defensas previas. ¿Me está usted diciendo entonces que en el proceso penal también puedo proponer excepciones? ¿Me está usted diciendo que en el proceso civil también puedo proponer excepciones? ¿Puedo proponer en ambos procesos defensas previas? Respuesta, sí. En procesos de cognición, que ya los vimos con ustedes jóvenes, o sea, en procesos donde se tienen que declarar determinados derechos, nada impide a ejercer el derecho de defensa mediante excepciones o mediante defensas previas. ¿Qué son las excepciones procesales? Son instrumentos que van a servir para subsanar la validez de la relación jurídico-procesal. Otra vez, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de una excepción? Enmendar la validez de una relación jurídico-procesal. Quiere decir entonces que cuando se propongan excepciones, jóvenes, o cuando ustedes como abogados vayan a proponer una excepción, lo que le están diciendo al juez es que no hay una relación jurídica procesal válida. Y por eso proponen una excepción. Oiga, autor, ¿y qué excepción? Hay 14 excepciones procesales que prevé nuestro ordenamiento, hablando desde el punto de vista del proceso civil. Oiga, autor, ¿y cuáles son esas? ¿Y cuándo voy a proponer la 1, la 2, la 3, la 4, la 5? Eso lo van a ver cuando desarrollen Derecho Procesal Civil 2. Pero en forma general, podemos decir que las excepciones serán propuestas cuando, a criterio del abogado, no exista una relación jurídica procesal válida y con tal finalidad para que se subsane, para que se sanee aquel defecto, está planteando o va a plantear una excepción procesal. Pero solo y únicamente se puede ejercer el derecho de defensa formal haciendo defensas de forma mediante excepciones. No.
también se puede realizar a través de defensas previas. Para quienes me están siguiendo, estamos aquí. ¿Y qué son las defensas previas? Son instrumentos procesales que van a servir para denunciar ante el juez que está conociendo el proceso de que no se ha cumplido con un acto previo que la ley establece. Para proponer, ya vimos la semana pasada, para proponer que esa pretensión procesal. Eso significa que hay algunas pretensiones procesales que están sujetas a que previamente tengan que cumplirse con un acto previo antes de interponer la demanda. Dicho de otro modo, que esa pretensión procesal no puede ser recurrida directamente al Poder Judicial. Antes tiene que haberse cumplido con un acto que la ley establece. No se preocupen, yo les voy a poner ejemplo de ambos, porque me estarán diciendo, doctor, la verdad no le entendemos, usted sí se entenderá, pero nosotros no le estamos entendiendo. Claro. Y es que no todo es teórico, pues, jóvenes. Y lo que nos interesa, bueno, personalmente a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan más allá de los conceptos teóricos. ¿Por qué? Porque esto tenemos que pasarlo a la práctica. Ustedes esto lo van a ejercer cuando sean abogados de manera práctica. Y ustedes dirán, pues, doctor, ¿y qué hacemos con los conceptos que el doctor Bravo nos da? Seguro que estará leyendo su libro. No, joven, no acostumbro a hacerlo. ¿Listo? Eso es lo que tengo que decir respecto a las defensas de forma. Ahora bien, a ver, doctor, pónganos un ejemplo de el ejercicio de una defensa de forma para cuando yo sea abogado, estoy pensando como ustedes. Claro que sí. Lo primero que tengo que decirles es que para que exista un pronunciamiento válido sobre el conflicto de intereses, que también ya hemos hablado, mediante una sentencia por parte del juez, es que tiene que haber una relación jurídica procesal válida. Otra vez, ¿ya? Para que se entienda. A ver, ya con un ejemplo. Resulta que mi amigo Pedro me debe a mí 1.000 soles. Pedro tiene como enamorada a María. ¿Sí? Me voy a ir un poquito al absurdo para que se entienda, ¿ya? Muy bien, Pedro no cumple con pagarme la obligación de los 1.000 soles que tiene para conmigo. Yo soy el acreedor y él es el deudor. Entonces, interpongo una demanda con una pretensión de cumplimiento de obligación de dar suma de dinero, ¿no es cierto? Y como ya vimos también, a fin que que el órgano jurisdiccional ordene al demandado, es decir, a Pedro, cumpla con pagarme la suma de 1.000 nuevos soles, más los intereses legales. ¿Listo? Ya tengo mi pretensión procesal, lo que hemos estudiado la semana pasada. Y diré, en mérito o por los siguientes hechos. Y diré, pues primero, yo, fulano de tal, soy amigo de Pedro.
Yo, el demandante, soy amigo de Pedro, ¿no? 2. Estoy tratando de ser lo más didáctico posible, jóvenes, para que se me entienda. 2. Que en fecha tal, el recurrente demandante le facilitó la suma de 1.000 nuevos soles en calidad de préstamo al demandado Pedro. Tercero, o 3. Dicha suma de dinero debería ser devuelta al cabo de 30 días, más un interés de, 1.000 soles, de 100 soles. Es decir, debió pagarse la suma de 1.100 soles. 4. El plazo para la devolución fue pactado conforme al contrato escrito celebrado entre el ahora demandante y el demandado el 30 de octubre del año 2021. 5. Sin embargo, el ahora demandado y obligado nunca cumplió con la devolución ni del capital ni de los intereses. 6. Por este motivo, me veo obligado, señor juez, a interponer mi pretensión procesal a través de la presente demanda, para que su juzgado lo obligue, le ordene al demandado cumpla con su obligación legal que tiene para con el recurrente demandante. Listo. Básicamente mi pretensión o procesal y mis hechos. ¿Sí? Muy bien. ¿Ante quién interpongo esa demanda? Lo interpongo ante el juez de paz del centro poblado de Camicachi, porque yo vivo por ahí, pues. Y Pedro también vive por ahí. Muy bien. Resulta que se admite a trámite la demanda, lo notifican a Pedrito, y Pedrito va donde el abogado, donde uno de ustedes. Y le dice, ¿sabe qué? El señor Juan Bravo, que es mi amigo, me ha demandado y quiero que usted sea mi defensor. Ustedes primero van a obtener información. A ver, señor, ¿le prestó o no le prestó? Sí. ¿Este es el documento? Sí. ¿Este es su firma? Sí. ¿Se venció la obligación el 31 de octubre del 2021? Sí. ¿Y por qué no le pagó, pues, señor Pedrito? Ah, es que no tenía plata, que justo el COVID, que me enfermé y no sé qué tanto. Ya. Entonces, ustedes, que son el abogado de Pedro, se dan cuenta y dicen, a ver, ¿qué juez lo está conociendo? El juez de paz no letrado del cuarto, de paz no letrado, de la cuarta nominación del distrito o del centro poblado de Camicachi. No sé dónde se ha escuchado ese, creo que es por Ilado. ¿Ya? Digamos. Y entonces se dan cuenta y dicen, ah, no, un momentito. Aquí no hay una relación jurídica procesal válida. ¿Y por qué? Porque hay un vicio. ¿Así? ¿Y cuál es el vicio? El vicio es que el juez de paz letrado del centro poblado de Camicachi no es competente para conocer este proceso, esta pretensión propiamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo o qué tienen que hacer ustedes como abogados de Pedrito? Una defensa de forma. Una defensa de forma. ¿Y qué tienen que proponer específicamente? ¿Una excepción procesal o una defensa previa? Tal como ya lo he explicado. Una excepción procesal.
Oiga, doctor, disculpe, ¿y qué excepción procesal? Ya, no están, ya me estoy adelantando un poquito de Derecho Procesal Civil 2. La excepción procesal prevista en el artículo 446.1, la excepción de incompetencia. ¿Y por qué? Porque si lo va a seguir conociendo ese señor juez de paz letrado de cuarta nominación de Kamicachi, al final del proceso no va a poder resolver válidamente sobre el conflicto de intereses. ¿Y por qué? Porque es un juez incompetente. Oiga, ¿y quién debe conocer entonces esa pretensión procesal? Ah, lo debe conocer el juez de paz letrado de ILAB. Oiga, ¿y qué pasa pues si es que el señor juez de paz de cuarta nominación de Kamicachi lo sigue tramitando y saca la sentencia? Y resuelve el conflicto y dice, efectivamente, le debe pagar el señor Pedro al señor Juan Bravo la suma de 1.100 soles. Esa decisión no es válida. ¿Por qué? Porque no ha habido una relación jurídica procesal válida. Y si no hay una relación jurídica procesal válida, no puede ser válida la sentencia que vaya a emitir ese juez. Ahí tienen un ejemplo de una excepción procesal. Ahora pongamos un ejemplo de una defensa previa. A ver, ya. Resulta que yo y mi esposa nos divorciamos. Hemos iniciado, no sé, hemos acordado, porque bueno, ya lo van a ver, porque ustedes todavía creo que no han hecho derecho por familia. El divorcio ahora puede ser también convencional. Y si no es convencional, convencional quiere decir que las dos partes están de acuerdo. Nos divorciamos, ya, listo, nos divorciamos. Claro que hay requisitos, jóvenes, nada es absoluto, pues. No es de que me caso hoy día y pasado mañana le digo a mi esposa, oye, ¿qué te parece? Yo creo que nos hemos equivocado. Nos separaremos, pues. Creo que no vamos a poder vivir juntos, ¿ah? En 2 días quiero dormir contigo, no. Creo que no me voy a acostumbrar. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos. No, pues. Tiene que haber pasado 2 años, entre otros requisitos. Lo van a ver cuando ustedes estudian Derecho de Familia. Pero cumpliendo los requisitos, resulta que yo y mi esposa nos hemos divorciado. Se ha cumplido con los trámites porque hay que cumplir todo un procedimiento. No es rápido, tiene que transcurrir determinados plazos desde que hay la separación convencional, 6 meses para que ocurra la separación definitiva y por tanto la disolución del vínculo matrimonial. Al fin y al cabo hemos cumplido con todo. Lo cierto del caso es que ya estamos divorciados. Listo, aleluya, aleluya. Mi esposa dice, ya soy libre, como el viento, nuevamente. Puedo tener como pareja a cualquier persona. Bueno, de repente yo también digo lo mismo, o de repente yo me quedo triste, ¿no? Bueno, lo cierto es que ambos ya somos libres. Muy bien. Yo voy donde alguno de ustedes y les digo, ¿sabe qué, doctor? Mire, esto ha pasado y nos hemos divorciado, hemos dejado transcurrir los plazos, todo correcto, ya se ha disuelto el vínculo matrimonial. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿a qué vengo, doctor, a su estudio? Vengo a que usted sea mi abogado y quiero pues que de una vez nos repartamos los bienes. Hemos tenido casas, carros, o sea, bienes muebles, inmuebles, y queremos, pues por lo menos yo quiero que de una vez ya me toque la parte que me debe tocar. ¿Cómo hago, doctor?
Ah, ya, fácil, pues. Vamos a pedir la división y partición de los bienes matrimoniales. Listo. Hay que hacer una demanda con esa pretensión. Eso es lo que me dicen ustedes. Se interpone la demanda. ¿Listo? ¿Contra quién interpongo mi demanda? Contra mi ex esposa, pues. Y ahí digo que, señor juez, pretendo la división y partición de los siguientes bienes: un lote de terreno, una casa, otra casa en tal lugar, un departamento, o un volquete, un auto, un televisor de tantas pulgadas, una lavadora, todas las doras, pues, ¿no? La licuadora y todas las doras. Listo. Entonces, el señor juez lo admite a trámite. Mi esposa va donde otro de ustedes, o mi ex esposa, ¿no? Mi ex esposa va donde otro de ustedes. Y le dice: doctor, mi esposo, que era antes el señor Juan Bravo, me ha demandado, quiere que se reparte estos bienes, yo quiero que usted sea mi abogado. Y uno de ustedes, que es abogado de mi ex esposa, dice: a ver, inmediatamente, sin hablar mucho, con mi esposa le dice: no se preocupe, señor, vamos a hacer una defensa de forma. Entonces, ¿vamos a proponer una excepción procesal? No. ¿Por qué? Porque no vamos a cuestionar la validez de la relación jurídico-procesal, sino vamos a proponer una defensa previa. ¿Y por qué? Porque la ley, el Código Civil, exactamente dice que cuando se trate de pretensiones de división y partición de bienes de la sociedad conyugal, previamente debe realizarse un inventario de bienes. ¿De manera judicial o de manera extrajudicial? Es decir, ¿con intervención del juez o sin la intervención del juez? Y en este caso, usted, el abogado de mi ex esposa, va a decir: no se ha cumplido pues con eso. Mi colega, que es el abogado del demandante, de frente ha venido a decir división y partición de los bienes de la sociedad conyugal, pero no ha hecho el inventario de bienes previamente. Entonces se va a proponer una defensa previa. Estoy haciendo, bueno, en este caso se está haciendo, en los dos ejemplos, una defensa de forma. Claro que sí. No entro en mayor detalles, podría desarrollar aún mucho más las características de las defensas de forma, de las excepciones, de las defensas previas, pero no. Eso lo vamos a reservar, bueno, ustedes lo van a reservar su estudio para el siguiente semestre, cuando desarrollen Derecho Procesal Civil 2. ¿Listo? Ahí tienen entonces los dos conceptos. Propondré una excepción procesal cuando vaya a cuestionar la validez de la relación jurídico-procesal. Y propondré una defensa previa porque no se ha cumplido con un acto previo legal. Creo que ahora sí se ha entendido mejor con los ejemplos. Muy bien. Pero también podría ser una defensa de fondo. Digo podré, porque de repente el señor demandado me dice: no, doctor, solo una defensa de forma nomás, ya no voy a hacer una defensa de fondo. Depende de él, ¿no? Yo no voy a ser un acomedido como abogado, o lo voy a obligar a mi patrocinado a que haga una defensa de fondo. Si desea, lo hacemos, y si no desea, no lo hacemos.
¿sí? Pero si lo hacemos, la defensa de fondo siempre se va a realizar respecto del conflicto mismo. O sea, va a consistir en un pronunciamiento del demandado respecto de la pretensión y de los hechos que sustentan esa pretensión. Se supone entonces, jóvenes, se supone que cuando ustedes vayan a hacer una defensa de fondo, están diciendo que hay una relación jurídica procesal válida y no hay ningún acto previo de orden legal que debe cumplir el demandante. Todo está correcto. Porque si no estuviera correcto, entonces harán necesariamente una defensa de forma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿por qué se llama defensa de fondo? Porque acá sí, el demandado, ejerciendo su derecho de defensa, va a pronunciarse respecto de la pretensión del demandante y los hechos que sustentan esa pretensión del demandante. ¿Y cuál es el instrumento que va a utilizar ustedes, que van a utilizar para hacer una defensa de fondo? La contestación de la demanda. Y por eso que aquí, entre paréntesis, pongo oposición respecto de la pretensión y los hechos, ¿de qué? De la demanda, pues. Es decir, que una contestación siempre va a implicar oponerse, no estar de acuerdo con la pretensión procesal del demandante o con los hechos que lo sustentan. Nadie en su sano juicio, jóvenes, va a decir, contestación de la demanda, más abajo, estoy conforme y estoy de acuerdo con lo que está pidiendo el demandante. Eso no es contestación, pues, jóvenes. Contestación es no estar de acuerdo. Porque si yo digo que, lo vamos a ver más adelante, que estoy de acuerdo, no estoy contestando la demanda. ¿Listo? Pero podría hacer algo más, miren, haciendo una defensa de fondo. No solamente contestar la demanda, que ya sabemos qué implica, sino también inclusive podría interponer una contrademanda al contestar la demanda. Eso se llama reconvención. Es decir, que ese demandado, a través de ustedes, abogados, no solamente va a decir, no estoy de acuerdo con lo que estás pidiendo tu demandante, ¿ah? No solamente se va a quedar ahí, sino que además va a decir, yo te contrademando ahora a ti, demandante. Yo demandado voy a pasar a demandarte a ti. Eso se llama reconvención. ¿Sí? Pero eso no es automático. No lo puedo hacer en todos los procesos. No lo puedo hacer en todos los casos. Tengo que cumplir determinados presupuestos, determinados requisitos que la ley me exige. Entonces, en eso consiste la defensa de forma y la defensa de fondo. Solo esas dos cosas y nada más que esas dos formas de defensa podrá asumir el demandado en su defensa formal.
No más otra cosa. No más. Punto tercero. Consecuencia jurídica del no ejercicio del derecho de contradicción formal. Al inicio de esta diapositiva había dicho que existe la posibilidad de que ese demandado simplemente, a pesar de que se le ha dado la oportunidad para que pueda ejercer su derecho de defensa formal, asume una posición pasiva. Esa posición pasiva puede ser: no se defiende, deja pasar el plazo, o por cualquier otro motivo simplemente no hace su defensa a través de un profesional en derecho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? La declaración de rebeldía. Pero me estoy refiriendo a la defensa de fondo. Porque si no, podríamos decir, oiga, y si no hago una defensa de forma, ¿también me van a declarar rebelde? Respuesta: no. Solo si el demandado no hace una defensa de fondo, será declarado rebelde. Nunca podrá ser declarado rebelde por no haber hecho una defensa de forma. Oiga, ¿y qué significa, pues, de que la declaración de rebeldía tiene determinados efectos jurídicos? ¿Y cuáles, doctor, son esos efectos jurídicos? Eso lo van a estudiar cuando desarrollen la etapa postulatoria dentro del Derecho Procesal Civil 2. Y finalmente concluyo con el último punto de esta diapositiva. Posturas no contradictorias. ¿A qué se refiere este punto? A que frente a la pretensión procesal y los hechos que la sustentan contenidos en la demanda, ¿no es cierto?, que ya sabemos todos jóvenes que una pretensión procesal no puede estar en el aire, no puede ser verbal. La pretensión procesal siempre tiene que estar contenida en una demanda, y una demanda es generalmente escrita. ¿Sí? Y ahí tiene que estar la pretensión, y ahí tienen que estar los hechos, y además de otros requisitos. Entonces, frente a una pretensión procesal contenida en una demanda, existe la posibilidad de que el sujeto pasivo, el demandado, en vez de estar en desacuerdo, en vez de mostrar su oposición a la pretensión procesal del demandante, más bien asuma una postura de no contradecir esa pretensión, de no oponerse, de no negarle al demandante esa pretensión. Más bien mostrar su acuerdo. Claro, algunos estarán diciendo, doctor, ¿eso existe en la realidad? ¿Eso pasa? No, pues doctor, eso nos está usted enseñando por gusto. Eso no pasa. ¿Qué demandado va a estar de acuerdo, pues, doctor? No, 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 no. No, jóvenes. Eso no es verdad. Sí, con mucha frecuencia.
se presenta esa postura no contradictoria. ¿Y a través de qué? Si estoy de acuerdo, digamos, yo voy a defender al demandado y le pregunto, a ver, señor, le están pidiendo esto, esa es la pretensión del demandante, ¿está usted de acuerdo? ¿Qué pasa si ese señor demandado me dice, sí, doctor, estoy de acuerdo? Ah, ¿está usted de acuerdo? Sí, doctor, estoy de acuerdo. Ya. ¿Creen ustedes que yo le podría decir, bueno, entonces vamos a contestar la demanda diciendo que está usted de acuerdo? Acabo de decir, eso no puede hacerse, pues. ¿Por qué? Porque si está de acuerdo, no puede contestar la demanda. La contestación siempre implica oposición, posición contraria. Acá no, acá está diciendo que está de acuerdo. Aclaro también, jóvenes, que no cualquier pretensión es posible de que el demandado esté de acuerdo, ¿eh? No. Para que muestre su acuerdo, esa pretensión tiene que ser disponible para las partes por mandato legal. Autor, no le estamos entendiendo. No se preocupen, a continuación también con un ejemplo les voy a hacer entender. Muy bien. Doctor, y si no puedo utilizar la contestación de la demanda porque usted dice de que siempre tiene que implicar una oposición a la pretensión del demandante, ¿qué tengo que utilizar? ¿Cuál es la herramienta que tengo que utilizar? ¿El allanamiento o el reconocimiento? Oiga, doctor, el allanamiento y el reconocimiento está establecido en nuestro Código Procesal Civil. ¿Lo reconoce nuestro Código Procesal Civil? Sí. Está regulado tanto el allanamiento como el reconocimiento. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento, en palabras simples, jóvenes, es la conformidad que muestra el demandado, el sujeto pasivo, respecto de la pretensión procesal. Estoy de acuerdo con la pretensión procesal. Eso es allanamiento. Oiga, ¿y el reconocimiento qué es? Ah, el reconocimiento es algo más amplio. El reconocimiento es no solamente estar de acuerdo con la pretensión, sino también, además, con los hechos de esa pretensión. Acabo de poner el ejemplo de los 1.000 soles, tanto de la pretensión como de los hechos. En ese ejemplo, si está de acuerdo Pedrito, que es mi amigo, con que me debe 1.000 soles, ¿no es cierto? 1.100 soles, esa es la pretensión, se allanará. Pero si además de estar de acuerdo con mi pretensión, está de acuerdo con los hechos, donde yo digo que en tal fecha le presté, que en tal fecha celebramos el contrato, que en tal fecha me debía devolver, que todo eso, entonces, además hará un reconocimiento. Por tanto, jóvenes, el allanamiento y el reconocimiento no son manifestaciones del derecho de contradicción. Es decir, no se considera el allanamiento y el reconocimiento como el ejercicio del derecho de defensa. No, no, no. Entonces, ¿qué es, pues, doctor, el allanamiento y el reconocimiento si no es una manifestación del derecho de contradicción? ¿Qué es? Ah, son formas convencionales, unilaterales, de solución de conflictos. Otra vez,
son formas convencionales, unilaterales de solución de conflictos. ¿Qué significa esto? Que son formas que la ley establece que la parte, el sujeto pasivo, sin consultar a nadie, unilateralmente, decide solucionar ese conflicto. Estoy de acuerdo. Y si está de acuerdo, solucionado el conflicto, ¿verdad? Si Pedrito está de acuerdo con que dice que me debe 1.100 soles, solucionado el conflicto, pues. ¿Qué más podría hacer el juez? O podría decir, no, pero muy poco, 1.100, mira que te debe pagar 1.200 porque el dólar ha subido. ¿Qué le importará al juez, no? No, no, señor. El señor Juan Bravo, que es el demandante, quiere que se le pague 1.100 y yo estoy de acuerdo. Solucionó el conflicto. ¿Y por qué se ha solucionado el conflicto? Porque unilateralmente, sin consultar a nadie, Pedro ha dicho, estoy de acuerdo. Ahora, se allanará si está de acuerdo con pagármela los 1.100 soles, que es mi pretensión procesal. O de repente dice, no, además voy a reconocer los hechos. No solamente la pretensión, sino los hechos. Pero en cualquiera de los dos casos, mediante el allanamiento o mediante el reconocimiento, de manera unilateral, el demandado está poniendo fin al conflicto. Por tanto, esas no son manifestaciones del derecho de defensa. Porque es obvio, ¿no? ¿Se está defendiendo el señor demandado? No, pues no se está defendiendo de nada. El señor está completamente de acuerdo, más bien. Y finalmente, con esto concluyo. Doctor, un ejemplo, a ver, de un allanamiento. Ahí va. Cobro de alimentos. Típico caso. Resulta que, miren, a mí me demanda mi hijo Pepito a través de su mamá. Mi hijo Pepito tiene 3 años de edad y me pide alimentos. Esa es su pretensión. Cobro de alimentos a fin de que mi padre cumpla con su obligación alimentaria, asignándome una pensión de alimentos del 10% de los saberes que percibe como docente de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en forma mensual y adelantada. Esa es su pretensión, ¿no? Y los hechos dirá pues que yo soy el recurrente Pepites, hijo del señor demandado Juan Bravo Rodríguez. Segundo, que yo, Pepito, me encuentro en estado de necesidad porque tengo solo 3 años de edad. Tercer punto, mi papá tiene posibilidades, el demandado, mi padre tiene posibilidades económicas porque recibe mensualmente un sueldo, que por cierto ni siquiera me pagan puntual, jóvenes, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Ya está, esos son sus hechos. Yo soy notificado con la demanda y después de que tomo conocimiento y digo, bueno, ¿cuál es su pretensión de Pepito? Quiere que le pase el 10% de mis saberes que percibo como docente universitario. Ah, ya. Y ustedes deben saberlo, jóvenes, porque creo que este es el último semestre que voy a estar en la universidad como invitado. Pero no lo hago por lo que a continuación les voy a decir, sino por falta de tiempo, porque ustedes saben que estoy también dedicado sobre todo a la defensa. La universidad a mí me paga 1.200 soles mensuales. Y ni siquiera me paga puntual, me paga cada 2 meses. O sea, ahora a fines de diciembre me pagará de noviembre y de diciembre. Pero más allá de, bueno, pero para el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me está pidiendo, Pepito? 10% de los 1.200, ¿verdad? ¿Cuánto es 10% de 1.200? 120 soles. ¿Qué creen que podría decir frente a eso? Ah, Pepito quiere 120 soles mensuales.
Pero clarísimo, pone a hablar, pues. ¿Qué? ¿Voy a ejercer el derecho de defensa aquí? No. Acá me tengo que allanar, pues. Tengo que decir, me allano, señor juez, al petitorio de la demanda interpuesta por mi hijo Pepito mediante su mamá, fulana de tal. Y solicito a su despacho que vía juzgamiento anticipado se emita la sentencia correspondiente. ¿Por qué? Porque un poco más voy a la casa de Pepito y le doy un gran abrazo y le digo, gracias Pepito por solamente pedirme 120 soles. Yo pensé que me ibas a pedir unos 500. Está pues, jóvenes. ¿Cómo que no existe el allanamiento? Es más, voy a reconocer también la demanda. ¿Por qué? Porque es verdad que es mi hijito, primer punto. Segundo punto, es verdad que tiene 3 añitos y que no puede valerse por sí mismo. Y tercero, es verdad pues que también me paga la universidad como docente universitario. Entonces, no solamente la pretensión, sino también los hechos, señor juez, reconozco. Es decir, no solamente me allano, sino además hago un reconocimiento. ¿Sí? ¿Es una forma convencional para poner fin al litigio? Claro que sí, de manera unilateral, porque yo y nadie más que yo voy a decidir si estoy de acuerdo. O a quién creen que voy a consultar y decirle, o a ustedes podrían decir, ¿les parece bien? O es mucho, 120 soles, ¿no creen que sería 80 nomás? O a lo sumo puede que sea 90. No, pues, razonablemente no podría ser eso, porque yo sé que 120 soles, pues, no es una pensión con la que pueda sobrevivir un menor de 3 años, ¿verdad? ¿Podría decir que he ejercido el derecho de defensa? No, no, para nada. Bien, jóvenes, espero que se haya entendido todo lo relacionado al derecho de defensa. Es hasta aquí que tratamos este tema. Para la siguiente clase, tratar otro tema relacionado al derecho procesal. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, respecto a la defensa de forma, ¿qué sucede, por ejemplo, si el abogado del demandado no propone excepciones procesales ni defensas previas para el saneamiento del proceso? ¿El juez podría de oficio hacerlo? Muy buena pregunta. Y también le contesto de manera concreta. ¿Por qué existen las defensas de forma? Respuesta, porque el juez que va a estar a cargo de la calificación de la demanda es humano. Y pese a que falta un presupuesto procesal o falta una condición de la acción o falta que se cumpla un acto legal previo, admite a trámite la demanda. ¿Sí? Admite a trámite la demanda. Entonces, la teoría general del proceso se pone a pensar y dice, oye, y si se le pasa al juez y admite a trámite la demanda, ¿qué se hace? ¿El proceso así va a seguir? Respuesta, no. Vamos a crear defensas de forma, excepciones procesales y defensas previas. ¿Para qué? Para que el demandado le haga abrir los ojos al señor juez y le diga, ¿qué pasó, señor juez? Se le pasó. ¿Sí? Entonces, son instrumentos de los que va a hacer el uso el demandado en ejercicio de su derecho de defensa. Punto segundo. La pregunta de la compañera es, oiga, doctor, ¿y qué pasa si ese señor abogado de la parte demandada no hace defensas de forma cuando debió hacerlas o cuando debe hacerlas? El juez puede proponer excepciones, puede proponer defensas previas.
Respuesta contundente, jóvenes, no, nunca. El único que puede hacer esta defensa de forma es el demandado, el sujeto pasivo. La siguiente pregunta, entonces, que la compañera seguro que me preguntaría, es decir, ¿y entonces, doctor, cómo queda pues el proceso? Respuesta. El juez tiene otro instrumento que se llama el saneamiento del proceso de oficio. ¿Qué significa eso? Que el juez, sin que nadie se lo pida, de oficio, por eso se llama así, de oficio, va a tener que sanear el proceso vía la nulidad procesal de oficio. ¿Que está previsto en nuestro Código Procesal Civil? Claro que sí. A partir del artículo 171 y siguientes del CPC. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de dar por culminada nuestra sesión? Doctor, disculpe, ¿y esa nulidad es apelable? La nulidad. Sí. A ver, las nulidades tienen distinta naturaleza. Cuando se trata de nulidades que dilatan el proceso, no son apelables. Pero cuando se tratan de nulidades que violan el debido proceso, sí son apelables. Y evidentemente, cuando el juez se percata de que no hay una relación jurídica procesal o no se ha cumplido con un acto legal previo, entonces, no hacerlo o tramitar el proceso a pesar de esos vicios violaría el debido proceso. Y si la parte que se considere agraviada considera de que está afectando sus derechos, pero que tiene directa incidencia, directa relación con el debido proceso, podrá interponer válidamente recurso de apelación. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Le pido a la compañera delegada de que por favor tome la captura de pantalla. Somos 68 los participantes. Compañera delegada. Listo, doctor, ya le hice llegar las capturas. Compañera delegada, ¿me escucha? Sí, lo escucho, doctor. Ya le hice llegar las capturas, doctor. Ah, ya, muy amable. Entonces, reiteradas buenas noches a todos. Gracias. Muy Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. doctor. Buenas noches, doctor. A todos buenas noches, gracias. Tocar en cama.